Hoy vamos a ver cómo una simple carencia en nuestro vocabulario matemático acabó costando la vida a millones de personas, fíjate, en los años 50. Madre mía, dicho así suena súper dramático, pero es que es la pura verdad. Es que es brutal. Tenemos sobre la mesa los capítulos 4, 5 y 6 del libro The Book of Why, de Judea Pearl y Dana Mackenzie. Y la misión de este análisis a fondo de hoy es destapar algo que, resulta casi contraintuitivo. Sí, lo de que los datos por sí solos no sirven. Exacto. ¿Por qué los datos puros y duros, por inmensos que sean, son en realidad bastante inútiles? O sea, profundamente tontos y hasta peligrosos si no se interpretan a través de la lente de la causalidad. Y es un tema monumental, la verdad. Durante gran parte del siglo XX, la ciencia se dedicó a recopilar océanos de información, de datos médicos, económicos, de todo. Pero, paradójicamente, los estadísticos carecían de un lenguaje formal. De unas matemáticas de causa y efecto. Eso es. No tenían una fórmula matemática para poder escribir A causa B. O sea, tenían herramientas brillantes para la correlación, para decir que dos cosas aparecían juntas. Pero la causalidad se consideraba casi un tabú, algo de lo que un científico serio no podía hablar con rigor. Y para entender el coste humano de ese tabú matemático, vamos a empezar con una de las batallas científicas más encarnizadas de la historia médica. El famoso debate sobre si el tabaco realmente causaba cáncer de pulmón. Tela con ese debate. Ya te digo. Pero claro, antes de meternos en esas habitaciones llenas de humo, tenemos que entender al gran villano de toda esta historia. En el material que estamos analizando lo llaman la variable de confusión, o confounder en inglés. El asesino oculto de la estadística. Exacto. Quien nos escucha probablemente ya sepa de sobra eso de que correlación no implica causalidad, pero el libro va un paso más allá usando diagramas causales. Plantean, por ejemplo, el famoso estudio de Honolulu sobre caminar y la mortalidad. Ah, sí, ese ejemplo es perfecto para ilustrar el engaño. Tenemos unos datos clínicos reales que muestran una correlación clarísima. Básicamente, los hombres que caminan de forma más vigorosa y rápida tienen tasas de mortalidad significativamente más bajas. O sea, menos riesgo de morir. Claro, si un ordenador, un algoritmo sin contexto, simplemente profesa esos datos y busca maximizar la esperanza de vida, la conclusión automática es recetar a todo el mundo que camine lo más rápido posible. A caminar rápido se ha dicho que eso alarga la vida, ¿no? Parece de sentido común. Totalmente. Pero claro, si aplicamos la lógica causal de Pearl, no podemos mirar solo los puntos de inicio y fin. Hay que buscar lo que en los diagramas llaman una bifurcación. Esa tercera variable que está en la sombra. Exacto. Una variable que está lanzando flechas invisibles a las otras dos cosas. En este caso resulta ser la edad. Claro, la edad biológica de la persona. Efectivamente, una persona más joven, por pura condición física, pues tiende a caminar más rápido. Y al mismo tiempo, esa misma persona joven tiene un riesgo mucho menor de morir en los próximos 5 años por el simple hecho de ser joven. ¿Lógico? Entonces, la edad es la variable de confusión, es la causa común de ambas cosas. Si ignoramos esa bifurcación, los datos crudos nos mienten descaradamente. Nos hacen creer que caminar rápido es, no sé, una especie de elixir de la juventud, cuando en realidad es solo un síntoma de ser joven. Eso es. Es un efecto, no una causa. Vale, vamos a desgranar esto, porque, entendido el problema, la gran pregunta es cómo ha lidiado la ciencia tradicional con estas variables ocultas históricamente. Porque, a ver, la edad la podemos medir fácilmente en un Excel. Claro, le preguntas la edad al paciente y ya está. Pero, ¿qué pasa con factores como la genética? ¿O una dieta muy específica? ¿O el nivel de estrés en el trabajo que igual ni sabemos que están ahí contaminando los datos? Aquí es donde entra lo que durante casi un siglo ha sido el estándar de oro intocable en la medicina. Los ensayos controlados aleatorizados. Exacto. Los famosos RCTs, por sus siglas en inglés, que popularizó R. Fisher. Son básicamente las redes de seguridad para los equilibristas de la ciencia. Me gusta esa analogía. Fisher dio con una solución que sobre el papel es magia matemática pura. A ver cómo lo explico. Si queremos saber si un medicamento nuevo funciona de verdad, el peor error que podemos cometer es dejar que los pacientes o incluso los propios médicos decidan quién lo toma y quién no. ¿Por qué? Porque la gente que elige tomar el tratamiento nuevo podría ser la más rica, que tiene acceso a mejor sanidad, o podría ser la más enferma, que está desesperada, o la más informada. Ahí es donde entran infinitas variables de confusión. Claro, ya estás sesgando el grupo. Exacto. Entonces, la genialidad de Fisher fue introducir el azar puro y duro en la ecuación.
¿Lanzar una moneda al aire? Cara, te tomas la píldora. Cruz, te tomas un placebo de azúcar. Tal cual. Al asignar ese tratamiento por puro azar, lo que estás haciendo en un diagrama causal es sacar unas tijeras virtuales y cortar de raíz todas las flechas entrantes hacia el tratamiento. Ah, claro. Ya no importa si el paciente es joven, si come de maravilla o si tiene unos genes estupendos. Ninguna de esas cosas causó que tomara la píldora. Lo causó literalmente la moneda. Exactamente. El ensayo aleatorizado aísla la causa y desactiva a todas las variables de confusión de un solo golpe, incluso a las que ni siquiera imaginábamos que existían. Es brillante. Te permite aislar el efecto de cualquier cosa. Pero fíjate, esto plantea un dilema, un muro de hormigón a nivel ético. Porque lanzar una moneda está genial para probar, no sé, una crema facial o una vitamina nueva. Sí, sin problema. Pero ¿qué pasa cuando se sospecha que algo es letal? Y aquí nos plantamos en los años 50. La sospecha médica sobre el tabaco empieza a ser innegable. La gente se muere de cáncer de pulmón a un ritmo alarmante. Y los médicos empiezan a atar cabos. Pero claro, no puedes coger a 1000 personas sanas, tirar una moneda y decirles, mira, te ha tocado cara, así que por el bien de la ciencia vas a fumar 2 paquetes de tabaco diarios durante 30 años para ver si te mueres. Sería una monstruosidad. Es éticamente imposible. Totalmente. Y ese bloqueo ético es lo que nos lleva directamente a uno de los puntos ciegos más letales de la historia. Como no se podía hacer el ensayo aleatorizado de Fisher, la comunidad científica se quedó paralizada. Tuvieron que depender de los estudios observacionales. Eso es, mirar los datos de la gente que ya había decidido fumar por su cuenta. El caldo de cultivo perfecto para las variables de confusión. Exacto. Y las fuentes cuentan esta época de una forma casi de película. Se centran en 2 científicos brillantes, Abe Lilienfeld y Jack Yerushalmi. En el mundillo los conocían como Abe y Jack. Los famosos Abe y Jack. Eran íntimos amigos, pero debatían a cara de perro sobre este tema. Y la ironía visual es brutal, porque estaban discutiendo sobre si el humo causaba cáncer, encerrados en despachos llenos de humo. Sí, Jack fumando cigarrillos uno tras otro y Abe encendiendo su pipa mientras discutían de estadística. De locos. Refleja perfectamente la disonancia cognitiva de la época. Abe defendía que la montaña de evidencia observacional ya era suficiente para declarar al tabaco culpable. Pero Jack lideraba la corriente de los escépticos. Y ojo, hay que recalcar para quien nos escucha que estos escépticos no eran 4 conspiranoicos al margen de la ciencia. ¿Qué va, qué va? El mismísimo R.A. Fisher, el inventor de los ensayos aleatorizados y la mayor eminencia estadística del mundo en ese momento, se puso del lado de los escépticos. Dijo que los datos no probaban nada. Espera, frena un momento aquí porque esto me parece alucinante. Tenían datos de hospitales mostrando que los fumadores morían a un ritmo salvaje. ¿Cómo es posible que un genio absoluto de la estadística como Fisher pudiera mirar esos datos médicos y decir, no hay pruebas suficientes? Pues lo justificaba apelando precisamente a la variable de confusión invisible. O sea, usó sus propias armas. Claro. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo pensaban. Fisher formuló la hipótesis de que podría existir un gen oculto, aún no descubierto. Un gen del fumador, lo llamaba. Madre mía. Según su teoría, este gen biológico provocaba 2 efectos simultáneos. Por un lado, te daba una predisposición genética altísima a desarrollar cáncer de pulmón. Y por otro lado, te provocaba una necesidad incontrolable de consumir nicotina. O sea que, según Fisher, la gente ya nacía condenada a tener cáncer por culpa de su genética. Y el hecho de que fumaran era solo un síntoma, un efecto secundario de ese mismo gen. Esa era la trampa lógica perfecta. Si eso fuera cierto, prohibir el tabaco no salvaría a absolutamente nadie. Seguirían muriendo de cáncer por su genética, solo que sin poder fumar. Menudo regalo para la industria tabacalera. Les dio alas para sembrar dudas durante años. Y aquí está el verdadero drama que subraya Pearl. Al carecer de un vocabulario causal, de fórmulas matemáticas claras para procesar estas flechas direccionales, el resto de la comunidad científica no sabía cómo rebatirle matemáticamente. Claro, no tenían la fórmula. Se quedaron paralizados. Sabían que Fisher se equivocaba, pero no podían hacer el ensayo clínico éticamente, así que no podían demostrarlo en el lenguaje de los datos. ¡Qué frustración! Y así costó millones de vidas. Hasta que aparece un señor llamado Jerome Cornfield. Y lo que me fascina de Cornfield es que no desmontó a Fisher recopilando más datos o haciendo más autopsias. Lo hizo con pura lógica deductiva en una libreta.
Confield hizo algo magistral. Decidió jugar bajo las propias reglas de Fisher. A ver. Dijo, vale, imaginemos por un momento que ese dichoso gen del fumador existe de verdad. Y se puso a calcular qué características extremas tendría que tener ese gen oculto para explicar los datos hospitalarios que ya tenían sobre la mesa. Que eran unos datos demoledores, ¿no? Brutales. Los datos decían que los fumadores tenían un riesgo 9 veces mayor de desarrollar cáncer de pulmón que los no fumadores, un aumento del 900%. Una barbaridad estadística. Totalmente. Pues Confield demostró matemáticamente un umbral de imposibilidad. Demostró que, para que una variable de confusión oculta creara la ilusión de un riesgo 9 veces mayor, la propia variable oculta tendría que ser 9 veces más prevalente en los fumadores que en los no fumadores. O sea que el gen tendría que estar súper concentrado en los fumadores. Exacto. Biológicamente, eso es un absurdo. Significaba que si, pongamos, el 11% de los no fumadores tuviera ese gen por casualidad, tendría que tenerlo obligatoriamente el 99% de los fumadores. Un gen imposible. Lo acorraló con las matemáticas. Demostró que ese gen fantasma tendría que tener un poder de distorsión sobrehumano. Fue un jaque mate lógico. Total. Desmontó el argumento del gen oculto y cambió la historia de la salud pública. Es una historia de triunfo, pero también te deja un sabor muy amargo, porque esa falta de lenguaje causal dio años de ventaja a las tabacaleras. El tabaco es el ejemplo perfecto de cómo lo que no podemos ver, la variable oculta, nos confunde. Y tanto. Pero claro, los textos nos llevan luego a un escenario diferente. Un escenario donde no hay nada oculto, toda la información está a la vista, las reglas son clarísimas. Y aún así, nuestro cerebro sufre un cortocircuito monumental. Entramos en el resbaladizo terreno de las paradojas y las ilusiones mentales. Exacto. Porque si el debate del tabaco nos enseña el peligro de lo oculto, ¿qué pasa cuando lo vemos todo y aún así nos equivocamos? Y no hay ninguna historia que avergüence más a nuestra intuición humana que el famosísimo problema de Monty Hall. Todo un clásico de la estadística. Sí, basado en el programa de televisión Let's Make a Deal. Vamos a plantear el escenario para quien nos escuche y no lo conozca. Venga. Imagínate en un plató. Tienes 3 puertas cerradas delante de ti. Detrás de una de ellas hay un coche deportivo increíble. Y detrás de las otras 2 hay cabras. Cabras de verdad comiendo hierba. Tal cual. Tú, que concursas, eliges una puerta. Digamos que eliges la puerta número 1. A continuación, el presentador, Monty Hall, que sabe perfectamente dónde está el coche, se acerca a las puertas que no has tocado y abre la puerta número 3 para revelar una cabra. Vale. Y entonces, con esa sonrisa de presentador, te lanza la pregunta del millón. Oye, ¿te quieres quedar con tu puerta 1 o prefieres cambiar a la puerta 2? Aquí es donde se lió pardísima en la vida real. En los años 90, a Marilyn Bosavant, que era famosísima por tener el coeficiente intelectual más alto del mundo según el Guinness, le enviaron este dilema a su columna del periódico. ¿Sí? Y ella respondió, con total frialdad, que matemáticamente siempre se debía cambiar de puerta. Explicó que al cambiar, las probabilidades de ganar el coche literalmente se duplicaban, pasando de 1/3 a 2/3. Y la reacción del público fue volcánica. Pero lo más fuerte, lo que me parece fascinante, es la avalancha de cartas que recibió de académicos. Doctorados en matemáticas, ¿eh? Sí, sí. Recibió miles de cartas, muchísimas firmadas por catedráticos de estadística diciéndole: te has equivocado, eres una ignorante, estás avergonzando a la profesión. ¡Qué arrogancia! Su argumento parecía de cajón. Le decían: a ver, señora, si quitas una cabra, quedan 2 puertas cerradas. Hay un coche y una cabra. Las probabilidades tienen que ser del 50% 50-50 por pura lógica física. No importa si cambias o no. Y el escándalo duró años. Pero, claro, lo fascinante aquí es que Marilyn Bosavant tenía toda la razón. Cambiar duplica tus opciones. Y la pregunta que se hace Pearl es no quién se equivocó, sino por qué se equivocaron de manera tan masiva y agresiva personas que son expertas en probabilidad. Pues a ver, explícame eso, porque yo me pongo en el lugar de esos matemáticos indignados y, sinceramente, a primera vista sigo sin verlo claro. El presentador abre una puerta, hay una cabra, quedan 2 puertas. El coche tiene que estar en una de las 2. ¿Por qué el simple hecho de ver la cabra cambia la probabilidad de la puerta 2? Y esa es exactamente la trampa mental. Nuestros cerebros no están cableados para procesar la probabilidad pura, sino para buscar historias causales. La respuesta está en la estructura del propio juego, en un concepto estadístico que se llama colisionador o collider.
Vale, un colisionador. ¿Y eso qué es frente a una bifurcación? A diferencia de la bifurcación, como la edad en el estudio de caminar, donde una causa provoca dos efectos, en un colisionador tenemos dos causas completamente independientes, que chocan, que colisionan, en un único efecto final. A ver si lo pillo. ¿Cuáles serían esas dos causas independientes en el plató del concurso? La primera causa es la puerta que tú eliges al principio, tu elección libre. La segunda causa es la puerta donde los productores del programa escondieron el coche por la mañana. Vale, son cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Exacto, son independientes, pero ambas causas colisionan y fuerzan una sola acción, la decisión que tiene que tomar Monty Hall sobre qué puerta abrir. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Monty Hall no abre la puerta al azar, ¿no? Para nada. Es como un embudo de información. Tiene unas reglas estrictas. No puede abrir la puerta que yo he elegido y, desde luego, no puede abrir la puerta del coche para chafar el premio. Eso es, sus reglas le obligan a esquivar tanto tu puerta como la puerta del premio. El presentador no está simplemente enseñando una cabra al azar. Nos está transfiriendo información vital sobre la puerta número 2 a través de su negativa a abrirla. O sea, nos está gritando en silencio. Exacto. Y para que nuestra mente lo vea claro, los autores lo contrastan con una versión imaginaria del programa, que podríamos llamar Let's Fake a Deal o el concurso falso. Vale. ¿Cómo es este concurso falso? Imagínate que Monty Hall sale al plató borracho o se ha olvidado de dónde está el coche. Simplemente camina, se tropieza y abre una puerta al azar, la que sea. Imagínate el infarto del director del programa. El presentador abriendo a ciegas. Claro, si en ese tropiezo abre una puerta al azar y de pura casualidad revela una cabra sin querer y te ofrece cambiar a la puerta 2. Ah, en ese escenario falso, los matemáticos ofendidos sí tendrían razón. Exactamente. Ahí la probabilidad sí sería 50-50. Porque la decisión de Monty fue aleatoria, no estaba causada por el lugar donde estaba el coche. Se rompe el colisionador. Claro, al no saber dónde estaba el coche, su acción no nos da ninguna información extra. Pero en el juego real, Monty sabe y esquiva. Eso es. En el juego real hay una vulnerabilidad a la refutación. Tu puerta número 1 estaba blindada, él no podía tocarla por las reglas. Pero la puerta número 2 estaba en peligro constante de ser abierta si ocultaba una cabra. El hecho de que Monty Hall estuviera obligado a abrir una puerta y eligiera deliberadamente la 3 en lugar de la 2 es una pista estadística gigantesca de que la puerta 2 esconde el coche y ha tenido que esquivarla. Madre mía, es que el cerebro hace crack. Ignoramos por completo las reglas de cómo se generan los datos, el porqué de la acción del presentador y solo miramos la foto final, 2 puertas cerradas. Y la liamos. Y esto nos lleva directos a nuestra última parada de este análisis a fondo. Porque, a ver, si nuestros cerebros colapsan de esta manera, frente a 3 puertas de cartón piedra en un concurso de la tele, imagínate el peligro absoluto cuando analizamos historiales médicos complejos donde las reglas del juego están totalmente ocultas. Es un peligro real. Y así llegamos a la joya de la corona médica, de los engaños estadísticos. La paradoja de Simpson y la famosa píldora imposible, la droga D. La paradoja de Simpson. Esto atormentó a los estadísticos durante 60 años porque, de nuevo, intentaban resolverla solo con fracciones y porcentajes, ignorando la historia causal detrás de los números. Vamos a plantear el caso ficticio del Dr. Simpson. Él está probando una medicina nueva, la droga D, que se supone que previene ataques cardíacos. Sí. Y recibe unos datos sobre su mesa que son para volverse loco. Un escenario absurdo. Empieza a revisar las carpetas y mira solo a las pacientes mujeres. Y descubre que la droga parece aumentar el riesgo de ataque cardíaco en las mujeres. Pasan de un 5% de infartos sin la droga a un 7,5% con la droga. Conclusión. Es malísima para las mujeres. Hasta ahí, mal. Luego mira la carpeta de los hombres. Y resulta que también aumenta el riesgo. Pasan de un 30% de infartos a un 40%. O sea, es malísima para los hombres también. La lógica humana más básica dice, si hace daño a los hombres por un lado y hace daño a las mujeres por otro, la puñetera droga es venenosa para toda la humanidad, ¿no?
Pues aquí llega la magia negra estadística, cuando el doctor Simpson junta todas las carpetas, combina los datos de hombres y mujeres en una sola tabla gigante y saca el porcentaje total de la población. Resulta que la droga parece reducir los ataques cardíacos totales. Bajan del 22% al 18%. Es increíble. Pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede la suma de dos resultados malísimos dar un resultado bueno estadísticamente? Es una magia oscura con las proporciones. Es una droga mala para ellos, mala para ellas, pero supuestamente buena para el total poblacional. Parece un fallo en Matrix, la verdad. Pero la ilusión óptica desaparece en el instante en que dejamos de sumar fracciones a ciegas y aplicamos la lente de la causalidad. Si conectamos esto con el panorama general, el misterio se resuelve entendiendo que el género, el sexo biológico en este caso, es nuestra famosa variable de confusión. A ver, explícame cómo el tamaño de los grupos distorsiona esto, porque es súper poco intuitivo. Tiene que ver con las bases de riesgo. Hay muchísimos más hombres en el grupo de control, los que no tomaron la pastilla. Y esos hombres, por naturaleza en este estudio, tienen un riesgo base de infarto muchísimo mayor que las mujeres. Y por otro lado, hay muchísimas más mujeres en el grupo de tratamiento, las que sí tomaron la pastilla. Vale, creo que voy pillando por dónde vas. Para ayudar a ilustrar esto con algo más mundano, porque sé que los promedios ponderados engañan al ojo, imagínate la típica empresa que saca pecho en las noticias diciendo que ha subido el sueldo medio de su plantilla este año. Vale, compro. Pero la realidad, si miras de cerca, es que la empresa le ha bajado el sueldo 1.000 euros a todos los altos directivos. Y también le ha bajado el sueldo 200 euros a todos los becarios. O sea, un recorte para todo el mundo. Malo para los directivos, malo para los becarios. Sí. Pero resulta que ese mismo año la empresa ha contratado a 300 directivos nuevos y ha despedido a casi todos los becarios. Al final del año, al mezclar los datos, como la empresa ahora está llena de directivos que cobran 5 veces más que un becario de base, la media salarial global de la empresa parece haber subido un montón. Es una analogía perfecta. Exactamente eso es lo que pasa con la droga D. Las mujeres son los becarios de los infartos en este estudio. Parten de un riesgo base súper bajo de forma natural. Y los hombres son los directivos del riesgo. Parten de niveles altísimos. Claro. La conclusión es clara. Al ajustar los datos por la variable de confusión, que es el género, se revela la pura verdad. La droga no es buena para absolutamente nadie. Es consistentemente mala. Es que si el médico receta mirando solo el total poblacional, mata a sus pacientes pensando que los salva. Literalmente. Y por eso la causalidad es a veces una cuestión de vida o muerta. Totalmente. Pues mira, hemos dado un repaso increíble hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos visto? Si recapitulamos, desde el humo de los cigarrillos en los 50 debatiendo genes ocultos, pasando por el choque frontal de los matemáticos contra las puertas de Monty Hall, hasta llegar a la droga engañosa del Dr. Simpson. Ha sido un viaje intenso. Sí. Creo que la lección clave es que los datos crudos, los números en una tabla, siempre necesitan una historia causal. Necesitan que comprendamos el proceso que generó esos datos en el mundo real para poder revelar la verdad. Sin el contexto, los datos te mienten a la cara. Y esto nos deja un pensamiento final súper provocativo, fíjate. A ver. Hemos visto que la mente humana procesa el mundo buscando causas y efectos por instinto, pero aún así sufre cortocircuitos brutales con paradojas como la de Simpson o estructuras como los colisionadores. Sí, nos liamos nosotros mismos. Exacto. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a ocurrir a medida que nos adentramos sin frenos en la era del Big Data y la inteligencia artificial? Buena pregunta. Si a las máquinas solo las alimentamos con datos tontos, con trillones de correlaciones, sin enseñarles a entender el porqué de las cosas, acabarán tropezando con las mismas trampas estadísticas que confundieron a los mayores expertos del siglo XX. Es escalofriante. Porque, a ver, si una IA médica del futuro acaba recetando en masa algo como la droga D, simplemente porque la tabla combinada le da números verdes. Es un riesgo gigante si no incorporamos la causalidad a los algoritmos. Pues ahí queda eso. Es un misterio vital que tendremos que seguir explorando. Ha sido una charla fascinante. Igualmente, ha estado genial. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión de hoy. Nos vemos en la próxima.